Para resolver el problema número 5 se nos dan los siguientes datos, y es que la rapidez de una tortuga es de 0.200 metros por segundo y la velocidad de una liebre es de 8.00 metros por segundo. Se nos dice además que estos dos animales, la tortuga y la liebre, están en una carrera cuya meta se alcanza a los 1000 metros, ¿sí? Esta es la meta. Para ello hemos hecho un sistema de referencia, ¿sí?, en el que el origen de coordenadas es el punto de inicio de la carrera, que es donde están la liebre y la tortuga, representados por estos dos móviles, respectivamente, y la meta que está en la posición x igual a 1000 metros. Además, se nos dice que la liebre corre esta distancia, se desplaza hasta la posición x igual a 800 metros, que es donde se detiene para fastidiar a la tortuga. Y se nos pide hallar cuán cerca puede permitir la liebre que la tortuga avance hasta la meta, ¿no?, para que la tortuga gane la carrera. Bueno, primero sabemos que desde la posición x igual a 800 metros, que es donde se detiene la liebre, y la posición x igual a 1000 metros, que es donde está la meta, hay una diferencia de 200 metros. Ahora, bastaría ver cuánto es el tiempo, ¿no?, que le toma a la liebre recorrer esos 200 metros. Para ello, recurrimos a la fórmula, que es distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Bueno, rapidez por el tiempo. La distancia sabemos que es 200 metros. Esta es la rapidez de la liebre. Y la rapidez de la liebre nos la dan de dato, que es 8.00 metros por segundo. Y un tiempo que no sé cuánto le tomará. Despejando el tiempo, sería los 200 metros entre 8.00 metros por segundo. Sí, que esto resultaría ser exactamente 25 segundos. Ahora, bueno, se supone que la tortuga avanza desde el inicio de la carrera, ¿no? Además, por si acaso, el tiempo aquí es igual a 0 segundos, ¿sí?, cuando ambos están detenidos en el inicio de la carrera. Se supone que avanza una distancia hasta llegar, no sé, supongamos aquí, y le queda esta distancia a la meta. O sea que aquí le queda 200 menos d. Ha recorrido esto. 800 más 200 menos d. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomaría a la tortuga recorrer esta distancia d para poder llegar a la meta? Usando la misma fórmula, distancia es igual a velocidad o rapidez de la tortuga por el tiempo, podemos hallarlo. La distancia es d y la velocidad de la tortuga, nos dan de dato, es 0.200 metros por segundo. Y este sería el tiempo que le toma a la tortuga recorrer esta distancia. Ahora, como el problema nos indica que quiere que la tortuga gane la carrera, naturalmente el tiempo que le tome a la tortuga llegar a la meta deberá ser menor que el tiempo que le tome a la liebre llegar a la meta. Por ello, se establece la siguiente desigualdad, y es que el tiempo de la tortuga debe ser menor que el tiempo de la liebre, justamente para llegar a la meta. Aquí reemplazamos simplemente lo que tenemos, y es que el tiempo de la tortuga para llegar a la meta es d sobre 0.200 segundos. Debe ser menor que el tiempo que le toma a la liebre llegar a la meta, que es 25 segundos. Este segundo, ¿no? Bueno, ahora simplemente multiplicando 0.200 a ambos lados, nos queda que la distancia debe ser menor a 5.00 metros. ¿Sí? La distancia debe ser menor a 5.00 metros. O sea que la distancia a la que puede permitirse a la liebre que la tortuga avance antes de llegar a la meta para que la tortuga gane debe ser ligeramente menor a 5.00 metros. Puede ser, por ejemplo, la distancia igual a 4.99 metros y aún así la tortuga sigue ganando la carrera. Caso contrario sería decir que yo quiero que ambos empaten. En este caso yo tengo que igualar los tiempos, ¿sí?, que sería la misma ecuación, la misma cuenta, solamente que ahora se llegaría a un resultado distinto, y es que ahora la distancia debería ser de 5.00 metros, ¿sí? Si la liebre deja que la tortuga avance hasta el metro 995, ambos empatan. Sin embargo, si deja que la tortuga avance hasta el metro 995.1, la tortuga gana la carrera, por una mínima diferencia, pero la gana. Y con eso quedaría resuelto el problema número 5. Bueno, ahora haremos el ejercicio 6 de la tercera práctica dirigida de física, que es el tema de cinemática, el cual dice que si una superbola de 50 gramos que viaja a 25 metros por segundo bota en una pared de ladrillo y rebota a 22 metros por segundo, una cámara de alta rapidez registra este evento
y dice que si la bola está en contacto con la pared durante 3.5 milisegundos, nos pide calcular la magnitud de la aceleración promedio de la bola durante ese intervalo de tiempo, teniendo en cuenta que un milisegundo es 10 a la menos 3 segundos. Bueno, ya tenemos los datos que la velocidad inicial sería más 25 metros por segundo, ya que está yendo hacia el lado derecho, y la velocidad final es menos 22 metros por segundo, ya que estaría regresando hacia la izquierda. Ahora, tendríamos también la variación de tiempo que nos da, que es 3.5 milisegundos, y convirtiéndolo a segundos nos daría 0.0035 segundos. Ahora, pasando con la parte de resolución, tendríamos ya primero que calcular la variación de velocidad, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial. De aquí tenemos que nos saldría menos 22 menos 25, dando un total de menos 47 metros por segundo. De aquí sacamos la aceleración promedio, que sería la división de la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo, que tendremos menos 47 metros por segundo sobre 0.0035 segundos. Aquí saldría que la aceleración promedio es menos 13.428.57 metros por segundo, pero el problema nos está pidiendo hallar la magnitud, entonces nos saldría 1.34 por 10 a la 4 metros por segundo. Y eso sería todo. Ejercicio 7 tenemos que una partícula parte del reposo y acelera como se muestra en la figura 3. Primero nos piden hallar la rapidez en t igual a 10 segundos y en t igual a 20 segundos. Para t igual a 10 segundos tenemos que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Bueno, la rapidez que no sabemos y el tiempo que sería 10 segundos. Reemplazando en la fórmula tendríamos que para t igual a 10 segundos la rapidez sería 20 metros por segundo. Para t igual a 20 segundos tenemos que la velocidad inicial es 20 metros por segundo y la aceleración, como muestra en el gráfico, es menos 3 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando en la fórmula tendríamos que para t igual a 20 segundos la rapidez es igual a 5 metros por segundo. Ahora también nos piden hallar la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. Para el tramo de 0 a 10 segundos, reemplacemos en la fórmula y tenemos que para ese primer tramo tenemos igual a 100 metros. Para el tramo de 10 a 15, reemplacemos en la fórmula y tenemos que en esa distancia también vale 100 metros. Y para el tramo de 15 a 20, tenemos la fórmula y reemplazando tenemos que en ese tramo x vale 62,5 metros. Sumando los recorridos de los tres tramos, tenemos que el recorrido en los primeros 20 segundos es igual a 262,5 metros. Buenos días, profesor. Ahorita voy a explicar el ejercicio número 8 de la semana 3. El ejercicio nos muestra primero la gráfica número 4 y nos pide las siguientes preguntas. Trazar una gráfica de aceleración en función del tiempo y determinar la aceleración promedio en dos intervalos de tiempo, de 5 a 15 segundos y de 0 a 20 segundos. El primer paso que tenemos que hacer es hallar la aceleración entre los intervalos donde hay variación. Y podemos hallarlo de dos maneras, por la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, o también por la variación de velocidad entre tiempo. Los dos nos daría la aceleración y nos daría 1,6 metros por segundo al cuadrado. Luego, la gráfica, como nos pide una gráfica de la aceleración en función del tiempo, en este caso X sería T y Y sería A, y lo tenemos acá en A es igual a la función de T, en función de T. Y lo descomponemos en tres partes, porque como se ve en la figura 4, hay tres momentos, donde se mantiene estable de 0 a 5 segundos, y luego de 5 a 15 aumenta y otra vez vuelve a ser estable de 15 a 20. Y la primera sería en cero aceleración en cuando t, el tiempo vale
desde 0 hasta 5. Luego tenemos 1,6 metros por segundo al cuadrado, cuando el t vale de 5 a 15 segundos, y otra vez 0 cuando t vale de 15 a 20. Y acá tenemos la gráfica donde se ve los tres momentos de cambio. Luego, el B nos pide la aceleración promedio en los intervalos de 5 a 15 y de 0 a 20. Bueno, aplicando la fórmula de variación de velocidad entre variación de tiempo, de 5 a 15 segundos nos saldría 1,6 metros por segundo. Y en el otro nos haría un error que debería haber sido 0,8. Lo voy a corregir ahorita, disculpe. Ahí está. 0,8 metros por segundo. Disculpe, profesor. Bueno, ahora en el ejercicio número 9, en el cual nos dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la ecuación que X es igual a 2 más 3t menos 1t al cuadrado, donde X está en metros y t en segundos. Nos piden que hallemos la posición, la velocidad y su aceleración cuando t sea igual a 3 segundos. En la solución, empieza. Esa es la solución, ¿no? Aquí pongo los datos, donde x respecto al tiempo es igual a 2 más 3t menos 1t al cuadrado. El x está en metros, el t está en segundos y nos pide que hallemos la posición en el tiempo 3 segundos. Ahí lo reemplazo en la ecuación, ¿no? Pongo que x en el tiempo 3 es igual a 2 más 3 por 3 menos 1 multiplicado por 3 al cuadrado, que en este caso nos sale que su posición cuando el tiempo es igual a 3 segundos, nos sale que es igual a 2 metros. Ahora yendo su velocidad en t3, derivamos la, la ecuación principal, ¿no? La que nos dieron. En este caso nos sale que la velocidad respecto al tiempo es igual a 3 menos 2t. Ahí cambiamos t por 3 segundos y nos saldría que la velocidad en el tiempo 3 es igual a menos 3 metros por segundo. Ahora en su aceleración, cuando t es igual a 3, volvemos a derivar la ecuación de la velocidad respecto al tiempo, en la cual nos va a salir que la aceleración respecto al tiempo es igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Gracias. Comenzamos el problema con el siguiente enunciado. Un objeto se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la ecuación, y aquí está la ecuación brindada, la primera, que es la ecuación de la distancia en función al tiempo. Si lo derivamos, tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, y si lo derivamos otra vez, tenemos la aceleración en función al tiempo. Obviamente, cada una de estas dos son instantáneas. Comenzamos con la primera. Nos piden que determinemos la rapidez promedio. En todo caso, el tiempo lo reemplazamos en la primera ecuación. Primero es el tiempo 2, luego el tiempo 3, lo reemplazamos y obtenemos la distancia, que es en metros. 19 metros y 36 metros. Ahora esto. La velocidad promedio es la diferencia de las distancias sobre la diferencia del tiempo. Entonces, obtenemos que es 17. Ahora, nos piden que determinemos la rapidez instantánea, tanto en el tiempo 2 como en el tiempo 3. Entonces, en el tiempo 2, reemplazamos en la segunda ecuación y obtenemos que nos sale 14 metros por segundo, al igual que la tercera. Lo reemplazamos y nos sale 20 metros por segundo. Ok, en la tercera, lo tercero que nos piden es que determinemos la aceleración promedio entre el tiempo 2 y el tiempo 3. Claro, la aceleración promedio es la diferencia de las velocidades sobre la diferencia del tiempo transcurrido. En este caso, nos saldría que la aceleración promedio es de 6 metros por segundo al cuadrado. Y por último, nos piden determinar la aceleración instantánea. En todo caso, aquí está la ecuación de la aceleración instantánea, pero como vemos que aunque reemplacemos en T2 o T3, esto sigue siendo una constante, que es de 6 metros por segundo al cuadrado. Y eso será todo.
Buenas tardes, profesor. En esta ocasión somos del grupo 4. Vamos a explicar los problemas 1 y 2 de la práctica dirigida 3. En este caso, les habla su compañero García Ábalos Nicolás. Bueno, acá en el problema 1 se muestra la posición en función de tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X, ¿no? Nos pide encontrar la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo. Para hallar esto, tenemos que usar la siguiente fórmula, ¿no? De velocidad promedio. El intervalo de X, que es X final menos X inicial, sobre el intervalo de t, ¿no? T final menos t inicial. Bueno, primero hallamos A, el intervalo de 0 a 2 segundos. Tenemos como punto inicial t igual a 0 y punto final t igual a 2, ¿no? Que en este caso es x igual a 0 y x igual a 10. Usamos el cálculo y nos va a salir 5 metros sobre segundo. Que eso significa que se mueve hacia la derecha rápidamente, ¿no? En intervalo 4 aquí ignoramos lo que va a ser un medio. Solo nos importa dónde empezó y dónde terminó. El punto inicial es en t0, x0 y punto final t4, x5. Realizamos el cálculo y nos sale 1,25 metros por segundo. El intervalo 2 a 4 más de lo mismo. Realizamos el cálculo y nos va a salir menos 2,5 metros por segundo, ¿no? El signo negativo nos indica que se está regresando. El intervalo de 4 a 7, en el T4 de X es 5, en el T7 X es menos 5, ¿no? Porque está debajo del eje. Resolvemos, sale menos 3,33 metros por segundo. Y el último por el E, es X igual a 0, T0, y T8, X igual a 0, ¿no? Vuelve al origen. Resolvemos y sale 0 metros por segundo. Eso sería todo. Muchas gracias. Le paso a mi compañero para el ejercicio. Muchas gracias por el pase. Para el ejercicio número 2 nos dice: la posesión de un carro de derby se observó en varios momentos. Los resultados se resumen en la tabla siguiente. Encuentre la velocidad promedio del auto para el primer intervalo de tiempo de un segundo, los últimos 3 segundos y todo el periodo de observación. Y nos da una tabla donde se ve el tiempo versus la posición. Entonces, para hallar la letra número A, que sería el primer intervalo de tiempo de un segundo, vamos a utilizar la fórmula de la velocidad promedio, que es la variación de la posición entre la variación del tiempo. Entonces, sería la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, para el primer intervalo de tiempo, hallamos primero la posición y tiempo en 0 segundos, que pues sería 0 segundos el tiempo y su posición sería 0 metros. Y para un segundo sería 2,3 metros. Entonces, aplicando la fórmula, sería 2,3 menos 0 entre 1 menos 0. Eso nos da 2,3 entre 1, que sería 2,3 metros sobre segundo. Entonces, esa sería su velocidad promedio. Para los últimos 3 segundos, aplicamos la misma fórmula. Sería el tiempo, como son 5 segundos y nos piden los últimos 3, 5 menos 3 nos daría 2. Entonces, vamos a tomar desde el tiempo 2 hasta el tiempo 5. Entonces, el tiempo 2 tenemos que su posición es 9,2 metros. Y para 5 sería 57,5 metros. Aplicamos nuevamente la fórmula. Es 57,5 menos 9,2 entre 5 menos 2. Y eso nos daría 48,3 entre 3, que sería 16,1 metros sobre segundo. Y finalmente, para todo el periodo de observación, pues sería 0 segundos y 0 metros para la posición inicial. Bueno, para el punto inicial. Y para como tiempo final tenemos que sería 5 segundos y posición final sería 57,5 metros. Aplicando la fórmula sería 57,5 menos 0 entre 5 menos 0, sería 57,5 entre 5, lo cual nos da 11,5 metros. Así es como desarrollamos el ejercicio número 2. Muchas gracias. En lo que corresponde al problema 3, nos mencionan que en la figura se muestra la gráfica posición versus tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Y primeramente nos piden encontrar la velocidad promedio en el intervalo de tiempo t igual a 1,5 segundos a t igual a 4 segundos. Bueno, para hallar la velocidad promedio en este intervalo tenemos que dividir la variación de la posición sobre la variación del tiempo. En este caso podemos ubicar los puntos de t igual a 1,5 donde la posición es 8 y en t igual a 4 donde la posición es 2. Entonces sería posición final menos posición inicial 2 menos 8 sobre
la variación del tiempo, que es 4 menos 1,5, 2,5, donde nos saldría menos 2,4 metros por segundo la velocidad promedio en este intervalo. En la letra B nos piden la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos, midiendo la pendiente de la recta tangente. En este caso deberíamos tomar 2 puntos de esta recta. Primero voy a tomar el punto 3,5,0 y el punto 1,9.5. Entonces, igualmente, para hallar la velocidad instantánea voy a dividir la variación de la posición, que es posición final 0 menos posición inicial, que es 9,5, sobre la variación del la variación del tiempo, que es 3,5 menos 1, donde me da como resultado menos 3,8 metros por segundo en este tiempo. Y por último nos piden hallar en qué valor de t la velocidad es 0. Bueno, según la gráfica se puede ver que al trazar una recta tangente en t igual a 4, la pendiente es 0, y ya que esta pendiente representa la velocidad instantánea, también va a ser 0, y por lo tanto en t igual a 4 la velocidad va a ser 0. Bueno, vamos a comentar con la pregunta 4. En la 4 dice, encuentre la velocidad instantánea de la partícula en la figura 2 en los siguientes tiempos: A, tiempo 1,0, B, tiempo 3,0, C, tiempo 4,5 segundos y D, tiempo 7,5 segundos. Primero debemos observar que el movimiento de la partícula sigue una trayectoria parabólica, cuya ecuación se da, primero debemos ver los vértices, ¿no? Que el vértice acá es 2,4 y tiene un punto el cual es 6,5. La ecuación general se daría como x menos 4 al cuadrado es igual a 4p por y menos 2. Y vamos a reemplazar el punto encontrado, que es el cual es 6,5, para hallar el p. 6 menos 4 al cuadrado es igual a 4p por 5 menos 2. No, por 5 menos 2, claro. 2 al cuadrado es igual a 12p, 4 es igual a 12p y p nos sale 1/3. Ahora reemplazamos p en la ecuación original. Nos quedaría x menos 4 al cuadrado es igual a 4/3 de y menos 2. Y menos 2 es igual a 3/4 de x menos 4 al cuadrado, donde y nos quedaría 3/4 por x menos 4 al cuadrado más 2. Bueno, como el gráfico del eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical la posición, interpretamos esta ecuación como la función posición del tiempo, posición x del tiempo, el cual nos quedaría x del tiempo es igual a 3/4 de t menos 4 al cuadrado más 2. Bueno, para hallar la velocidad instantánea usamos la definición física, el cual es esta de acá, y vamos a reemplazarla. Nos quedaría v de t es igual a 3 medios de t menos 4. Ahora vamos a evaluarlo en los tiempos. El primer tiempo es 1,0, reemplazamos v de 1, que sería 3 medios por 1 menos 4, nos quedaría 3 medios por menos 3, nos quedaría menos 9 medios, y v de 1 sería menos 4,5 metros por segundo. Hacemos lo mismo para t de 3,0, nos quedaría menos 1,5 metros por segundo, para t de 4,5 nos quedaría 0,75 metros por segundo, y para t de 7,5 nos quedaría 5,25 metros por segundo. Nada más. Vamos a explicar la pregunta 11, el diagrama de movimientos y nos han dado 6 segmentos de la pregunta, ¿no? En la A dice que un objeto se mueve a la derecha con rapidez constante, entonces la gráfica va a ser lineal, va a ser tangente al tiempo porque la velocidad no varía, entonces solamente va a haber una velocidad nada más. En la B dice que un objeto se mueve a la derecha y aumenta la rapidez con relación constante, entonces si empieza con una velocidad v, va a aumentar con el tiempo a una v', ¿no? Siendo v' mayor a v, a v. En la C dice que un objeto se mueve a la derecha y frena con relación constante. Entonces, como dice que está frenando, esto viene a ser con una velocidad v, y según el tiempo va a llegar al origen, ¿no? Que es donde es la velocidad cero. En la D dice que un objeto se mueve a la izquierda y aumenta su rapidez con relación constante.
Entonces cuando es a la izquierda, vamos al cuarto cuadrante, y mientras aumenta el tiempo, igual la velocidad va aumentando, ¿no? De v que va a ser menor a v'. Y en la E dice que un objeto se mueve a la izquierda y frena con relación constante, ¿no? Entonces, aquí la velocidad, como dice que va a frenar, va a aumentar con el tiempo, pero se va a ir al eje horizontal donde la velocidad de y es cero, pues va a ser el origen. Y dice, en la F dice cómo modificaría su dibujo si los cambios en rapidez no fuesen uniformes. Esto es, si la rapidez no cambia de forma constante, ¿no? Bueno, para la F solamente vamos a trabajar con las que nos dicen que la rapidez cambia, ¿no? Por ejemplo, en la B, esta podría ser de esta forma o podría ser de esta forma, ¿no? Depende de cómo cambia la aceleración, ¿no? Y así con todas. Más que nada solamente cambiaría que ya no va a ser lineal, ahora va a ser como una parábola, ¿no? A continuación, el problema número 12 que nos dice que un camión cubre 40 metros en 8,5 segundos mientras frena de manera uniforme a una rapidez final de 2,8 metros por segundo. Nos piden hallar la rapidez inicial y hallar la aceleración. Para eso vamos a usar la primera fórmula, que es distancia es igual a la semisuma de las velocidades por el tiempo. Reemplazamos los datos que tenemos. 40 es lo que recorrió, la velocidad inicial es nuestra incógnita, la velocidad final es 2,8, el tiempo 8,5 y todo entre 2. Resolviendo nos sale que la velocidad es 6,61 metros por segundo. Luego, para hallar la aceleración, restamos las dos velocidades, la velocidad final y la velocidad inicial, y dividimos sobre el tiempo. Resolviendo nos sale que la aceleración es menos 0,45 metros por segundo al cuadrado.